Bueno, en este tercer video vamos a determinar la caída de tensión de cada elemento del circuito. Debemos recordar que en el video anterior determinamos que la corriente total del circuito es de 8,83 amperios con un ángulo de 45 grados. Quiere decir que la corriente total del circuito es de 8,83 ángulo de 45 grados amperios. Recordemos que el circuito es un circuito serie, por tanto, la magnitud de corriente y el ángulo se van a conservar en cada elemento del circuito. Entonces vamos a determinar la caída de tensión. Para determinar la caída de tensión en cada elemento, recordemos que la tensión entonces va a ser igual a la corriente por la impedancia. En este caso sería la corriente total por la impedancia 1 para hallar la caída de tensión 1. La caída de tensión 2 sería la corriente total, porque es la misma para todos los elementos, por Z2. Y para la caída de tensión 3 en el condensador sería la I total por Z3. Entonces vamos a aplicar la primera ecuación y decimos entonces que la tensión en el elemento 1 es igual a 8,83 ángulo de 45 grados amperios por la impedancia del elemento R, que es 4 ángulo de 0 grados ohm. Recordemos entonces que para un resistor el ángulo de la impedancia es 0, siempre para un resistor. Entonces 8,83 por 4, tenemos una caída de tensión de 35,32 ángulo de, para este caso, cuando tengamos productos de fasores, vamos a multiplicar magnitudes y sumar ángulos. 8,83 por 4 me da 35,32 y 45 más 0 me da 45. Y amperios por ohmios me da voltios. Ya tengo V1. V2, en este caso, va a ser igual a la misma corriente, 8,83 ángulo de 45 grados amperios por la impedancia, que vale 6. Como es un inductor, tiene asociado un ángulo de 90 grados positivo ohm. Entonces realizamos la respectiva operación y obtenemos que la tensión en ese elemento es 52,98 y un ángulo asociado de 45 más 90, 135 grados voltios. Por último, para B3 vamos a tener que la corriente, como es la misma, la vamos a multiplicar. La corriente en circuito serie conserva magnitud y ángulo, es la misma para todos, por el elemento capacitor, que son 10, ángulo de 90 grados, pero la diferencia es que es negativo. ¿Por qué? Porque es un condensador. Entonces realizamos la operación y obtenemos 88,3 ángulo de 45 menos 90, obtenemos menos 45 grados voltios. Ya tenemos las tensiones de cada elemento del sistema. Ya tenemos la tensión del elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Ahora lo que vamos a proceder a demostrar es que la suma de las elevaciones, es decir, las que generan la fuente, más la suma de las caídas, es decir, las que generan los elementos de carga, es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo el circuito la energía no se crea ni se destruye. La energía que es enviada por la fuente está distribuida entre los elementos, de tal forma que la fuente no se queda con nada de energía, ni los elementos de carga producen o destruyen energía. Solamente hay un proceso de
conversación de energía. Entonces, vamos a realizar la sumatoria. Entonces, debemos realizar la sumatoria de las tensiones que hemos hallado. Observemos que los resultados se dan en forma polar. Tenemos que hacer la conversión o su respectiva conversión en forma rectangular. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que B1 es igual a la magnitud, es decir, 35.32 coseno del ángulo, que es 45 grados, más nuevamente la magnitud, 35.32 seno del ángulo, es decir, 45 grados, en I porque el seno es la parte imaginaria y el coseno es la parte real, el producto de la magnitud por el coseno y el producto de la magnitud por el seno. Para B2 tenemos 52.98 coseno de 135 grados más 52,98 seno de 100. Vamos a borrar aquí un momento. De 135 grados en I. Y para B3 vamos a tener magnitud 88.3 coseno de menos 45 grados más 88.3 seno de menos 45 grados en I. ¿Qué debemos hacer ahora? Hallar la parte real de cada tensión, la parte imaginaria, y hacer una sumatoria. Vamos a hacer una sumatoria. Bueno, entonces, habiendo determinado la sumatoria de 35.32 coseno de 45 más 52.98 coseno de 135 más 88.3 coseno de menos 45, obtenemos 49.96. Y la sumatoria en I, esto es en I, de 35.32 seno de 45 más 52.98 seno de 135 más 88.3 seno de menos 45, tenemos menos 0,01414. Y convirtiendo esto a su forma polar, obtenemos 49.96 ángulo de 0 grados voltios. Es decir que la tensión que obtuvimos al sumar las caídas de tensión es muy similar, o diríamos que la misma, que el resultado en RMS de la tensión. Recordemos que el RMS de la tensión, nosotros trabajamos con valores RMS, es 70.7, es el valor pico, entre la raíz de 2, que me da aproximadamente 50 ángulo de 0 grados voltios. Realmente da 49.96, 97, bastante y similar a la suma de las tensiones. Pero ¿qué hemos observado? Hemos observado que siempre en un circuito serie la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión de la fuente, que la corriente es la misma para todos los elementos, conserva magnitud y ángulo, y que en ningún punto del circuito se crea o se destruye energía. Esta solo se transforma desde la fuente hacia los elementos que están conectados. En este caso, el único elemento que consume potencia activa es R, pero eso lo estaremos viendo en próximos ejercicios. ¿Qué nos falta de este ejercicio? De este ejercicio nos falta determinar los diagramas fasoriales de tensiones, de tensión total y de corriente. Entonces, se lo hacemos en el cuarto video.